El sonido jamás había existido en el mundo de Sara, pero podía sentir las vibraciones de la ira de su padre a través del suelo de madera mientras paseaba por su estrecha cabaña. Nacida sorda en un pueblo fronterizo, donde la diferencia era una carga, Sara había aprendido a leer los labios, las manos y las expresiones crueles que la seguían a donde quiera que iba. A los 19 años, poseía rasgos llamativos que llamaban la atención de los hombres hasta que descubrían su silencio. Entonces, su interés se convertía en lástima o repugnancia. Su padre, antaño un orgulloso herrero, ahora sufría de problemas de visión que le impedían ejercer su oficio. Las deudas se acumulaban como la nieve invernal, y Sara observaba con impotencia cómo los acreedores rondaban su pequeña finca como buitres. Entendía las conversaciones incluso en voz baja. Su mirada penetrante captaba cada palabra formada por los labios en movimiento, cada gesto que describía su desesperada situación. Cuando su padre anunció su decisión, una fría tarde de febrero, Sara sintió que las palabras le golpeaban el pecho como golpes físicos. «Mañana es día de mercado», dijo con brusquedad, con las manos torpes por la vergüenza. «Alguien te acogerá, te dará un hogar. Yo no puedo darte más». El rudimentario lenguaje de señas que habían desarrollado a lo largo de los años se sentía inadecuado para una noticia tan devastadora. Sara agitó las manos en señal de protesta, pero su padre se giró, incapaz de mirarla a los ojos. «Eres guapísima», continuó todavía de espaldas a ella. «Algún ranchero necesita una cocinera, una limpiadora, trabaja duro, alguien te valorará». Pero ambos sabían la verdad. En su dura comunidad fronteriza, una mujer sorda era considerada una mujer completamente rota, útil solo para las labores más básicas. Esa noche, Sara permaneció despierta, sintiendo cómo la casa se acomodaba a su alrededor. Las vibraciones contando historias que sus oídos jamás podrían. Apretó las palmas de las manos contra las paredes, percibiendo la vida en la madera, las pequeñas criaturas correteando entre las tablas, el viento probando las contraventanas. Estas sensaciones siempre habían sido su música, su conexión con un mundo que a menudo olvidaba su existencia. El amanecer no trajo piedad. Su padre enganchó la yegua agotada a la carreta, sin mirar a Sara a los ojos. Ella subió con su único vestido decente, un algodón azul descolorido que había pertenecido a su madre. La tela olía a jabón de lavanda y a recuerdos de tiempos más dulces, cuando su madre le sostenía la cara y le decía palabras con lentitud, paciencia, con infinito amor. La capital del condado bullía de actividad mientras agricultores, comerciantes y vagabundos se reunían para la subasta mensual. El ganado mugía desde corrales de madera mientras los hombres pujaban a gritos sobre sacos de grano y aperos agrícolas. A Sara se le revolvió el estómago mientras su padre la conducía a una plataforma de madera donde solían venderse artículos para el hogar. El subastador, un hombre delgado con los dientes manchados de tabaco, la miró de arriba a abajo como si evaluara a un caballo. «Aquí tenemos a Sara Mitchell», anunció el subastador a la creciente multitud. 19 años, fuerte como un buey y silenciosa como una rata de iglesia, porque no oye absolutamente nada. La risa recorrió a los hombres reunidos. Perfecta para un hombre que busca paz en su casa. Cocina, limpia, cose y nunca tendrás que escuchar quejas. Las mejillas de Sara ardían de humillación mientras las manos señalaban y las bocas se movían en conversaciones que podía ver, pero prefería no leer. Se concentró en cambio en las montañas lejanas, cuyos picos nevados ofrecían una dignidad de la que carecía ese momento. Sus manos permanecían cruzadas sobre el regazo, temblando apenas levemente a pesar de la tormenta de emociones que la embargaba. «La puja empieza en $20», gritó el subastador.
Menos de lo que pagarías por una buena vaca lechera y esta no come tanto. Más risas crueles. Sara cerró los ojos, sintiendo las vibraciones de las voces a través de la plataforma de madera bajo sus pies. La puja fue escasa y poco entusiasta. La mayoría de los hombres querían esposas que pudieran escuchar sus órdenes, responder a sus llamadas y participar en las conversaciones. Algunos ofrecieron cantidades insultantes, tomando el proceso como una broma. El padre de Sara estaba cerca, con el rostro convertido en una máscara de estoicismo forzado, pero ella podía ver sus manos temblar. Justo cuando el subastador se preparaba para aceptar una oferta patéticamente baja de un borracho lascivo, unas fuertes botas vibraron en la plataforma. Sara abrió los ojos y vio una figura alta abriéndose paso entre la multitud. El hombre llevaba unos polvorientos saones de cuero y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro, pero sus movimientos denotaban una autoridad serena que hacía que los demás se apartaran. Subió a la plataforma con pasos pausados. Cada pisada transmitía vibraciones tranquilizadoras a través de la madera. Al llegar al lado de Sara, se quitó el sombrero, revelando un cabello oscuro y unos rasgos curtidos que denotaban largos días bajo el sol del oeste. Lo más impactante eran sus ojos, de un marrón oscuro y completamente carentes de la burla o la compasión a las que ella se había acostumbrado. El desconocido miró directamente a Sara, y algo extraordinario ocurrió. Sus manos se movían con gestos claros y precisos. Auténtico lenguaje de señas, no los símbolos rudimentarios que ella y su padre habían inventado. ¿Estás dispuesta?, preguntó con los dedos. Ofrezco ser socia, no propietaria. Sara se quedó sin aliento. Nadie le había pedido su consentimiento antes. Le temblaban las manos al responder con señas. ¿Entiendes? Mi hermano menor nació sordo, respondió en silencio. Aprendí a hablar con las manos antes de poder usar la voz correctamente. El subastador se impacientó con el intercambio silencioso. Bueno, forastero, ¿estás pujando o simplemente admirando la mercancía? El hombre metió la mano en su chaleco y sacó una bolsa de cuero. Sin decir palabra, contó $50, más del doble de la oferta anterior más alta, y colocó las monedas sobre la mesa del subastador. La multitud murmuró sorprendida ante la generosa suma. Nathan Cross, dijo en voz alta, y luego le hizo una seña a Sara. Tengo un rancho a 30 kilómetros al norte. 4 niños perdieron a su madre el invierno pasado. Necesito a alguien que entienda que la comunicación se da de muchas maneras. Hizo una pausa, con la mirada seria. Ofrezco trabajo honesto, trato justo y respeto. No se espera nada más a menos que se dé libremente. Sara estudió su rostro, buscando engaño, pero solo halló sinceridad. Su padre se acercó, atónito por la inesperada ganancia. Nathan contó $10 más. Para sus pertenencias y gastos de viaje, le dijo a su padre, y luego le indicó a Sara con una seña. Lo que es tuyo, sigue siendo tuyo. Mientras la multitud se dispersaba, Sara recogió sus pocas pertenencias. Un pequeño baúl con las joyas de su madre, ropa cuidadosamente remendada y un diario de cuero donde anotaba sus pensamientos con las palabras que había aprendido sola. Nathan la ayudó a subir a su robusta carreta sin presunción, ofreciéndole la mano, pero sin insistir cuando ella decidió subir sola. El viaje a su rancho transcurrió en un cómodo silencio. Nathan no intentó conversar mientras conducía, pues comprendía que hablar requería toda su atención visual. En cambio, Sara absorbió el cambiante paisaje. Colinas ondulantes que daban paso a vastas praderas, las montañas rocosas que se hacían más grandes con cada kilómetro. Sintió los movimientos de la carreta, el paso firme del caballo, los patrones de viento que anunciaban los cambios meteorológicos que se avecinaban. Cuando se detuvieron a descansar los caballos en un pequeño arroyo, Nathan finalmente inició una conversación por señas. «Háblame de ti», hizo un gesto. Más allá de lo que dijo ese subastador tonto.
Sara dudó. Luego empezó a afirmar lentamente. Leo bien los labios, escribo y cifrado. Conozco hierbas curativas, puedo conservar alimentos, hacer jabón. Veo detalles que otros pasan por alto porque lo observo todo. Hizo una pausa. No estoy rota, solo soy diferente. Diferente a menudo significa más fuerte, respondió Nathan. Mis hijos necesitan a alguien que entienda que las personas se comunican de diversas maneras. Mi hija menor, Emma, apenas habla desde que falleció su madre. Mi hijo Tom tartamudea cuando está nervioso. Podrían beneficiarse de aprender que las palabras no son la única forma de expresar sentimientos. Al caer la tarde, llegaron a Cross Ranch, una extensa propiedad con una casa principal, varias dependencias y amplios corrales. La casa en sí era más grande que cualquier otro lugar donde Sara hubiera vivido, construida con piedra y madera locales, con un amplio porche delantero que dominaba las vistas de los pastizales circundantes. 4 niños salieron cautelosamente de la casa al acercarse la carreta. El mayor, un niño de unos 14 años, cogía de la mano a una niña pequeña que no tendría más de 5 años. Otros 2 niños, gemelos por su aspecto, los flanqueaban como centinelas protectores. Todos mostraban los inconfundibles signos de pérdida, expresiones demasiado serias y ropa que delataba el esfuerzo de los niños por cuidar de sí mismos. Nathan bajó y le hizo una seña a Sara. ¿Quieres que te los presente o prefieres conocerlos tú misma? Déjame intentarlo, respondió Sara con un gesto y luego dio un paso adelante hacia los niños. El mayor la observó acercarse con recelo. ¿Eres la nueva ama de llaves que contrató papá?, preguntó con una voz prematuramente autoritaria. Sara asintió y luego hizo algo que los sorprendió a todos. Se arrodilló a la altura de los ojos de la niña más pequeña y sonrió cálidamente. Con gestos y expresiones amables se comunicó sin palabras. Se señaló a sí misma, luego a la niña, haciendo muecas interrogativas y sonrisas alentadoras. La pequeña Emma, que no había hablado con desconocidos desde la muerte de su madre, se acercó tímidamente. Sara le mostró las bonitas piedras que había recogido durante el viaje, ofreciéndoselas como regalo. El rostro de la niña se iluminó y extendió la mano para tocar la de Sara. Ella no puede oír, afirmó con naturalidad el niño mayor. Sara lo miró y asintió. Luego se levantó y empezó a hacer señas, hablando en voz alta simultáneamente. Soy Sara. No oigo sonidos, pero veo y siento muchas cosas que otros pasan por alto. Espero que podamos ser amigos. Nathan tradujo para sus hijos, explicándoles que Sara usaba las manos para hablar. Los gemelos quedaron fascinados, mientras que Emma aplaudió encantada ante los elegantes movimientos. ¿Puedes enseñarnos?, preguntó uno de los gemelos. El rostro de Sara se iluminó al asentir con entusiasmo. Pasó la siguiente hora enseñándoles señas sencillas. Hola, gracias, amigo, mientras Nathan observaba desde el porche. La risa de los niños creaba vibraciones que podía sentir a través del suelo, y por primera vez en meses, Sara experimentó algo parecido a la alegría. Esa noche, mientras Nathan la acompañaba a la pequeña pero cómoda habitación que sería suya, le dijo por señas: «No se han reído así desde que murió su madre, tienes un don». «Los niños ven corazones, no discapacidades», respondió Sara. «Juzgan por la bondad, no por lo que falta». Durante las semanas siguientes, Sara se adaptó a la vida en Cross Ranch con sorprendente facilidad. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Sus movimientos eran eficientes y silenciosos en la cocina. Los niños aprendieron rápidamente el lenguaje de señas básico, deleitándose con sus conversaciones secretas que excluían a su padre hasta que éste exigía traducciones. La aguda capacidad de observación de Sara resultó invaluable en el rancho. Se percataba de cosas que otros pasaban por alto. Una yegua premiada que se inclinaba ligeramente hacia una pata,
lo que indicaba una cojera prematura. Cambios en los patrones climáticos que advertían de la proximidad de tormentas. Las sutiles señales de enfermedad en el ganado antes de que los síntomas se hicieran evidentes para otros. Cuando la pequeña Emma enfermó de fiebre, las habilidades de enfermería de Sara impresionaron incluso al médico local. Había aprendido a interpretar las señales del cuerpo mediante el tacto y la observación, monitoreando los patrones respiratorios y la temperatura de la piel con una precisión que asombró a todos. Su cuidado amable y su atención paciente ayudaron a la niña a recuperarse rápidamente. Una tarde, mientras Sara trabajaba en el huerto que había comenzado detrás de la casa, sintió pasos pesados que se acercaban. Al girarse, vio a Nathan guiando a un desconocido, un hombre bien vestido que claramente no pertenecía a la comunidad ganadera local. La expresión de Nathan era preocupada mientras le hacía señas a Sara. Este es el señor Harrison del condado. Está preocupado por la educación de Emma. El funcionario, un hombre delgado con gafas de alambre y modales oficiosos, le habló directamente a Nathan mientras señalaba con desdén a Sara. Señor Cross, el condado exige que todos los niños reciban una educación adecuada. Su hija necesita ir a la escuela y me preocupa la influencia de... Hizo una pausa, mirando a Sara con evidente desaprobación. Su actual situación familiar. Sara leyó sus labios con facilidad y percibió el prejuicio en su expresión. Nathan apretó la mandíbula al escuchar las preocupaciones del hombre sobre tener una mujer defectuosa al cuidado de los niños. Además, continuó Harrison, existen instituciones adecuadas para personas como ella, lugares donde los sordos pueden aprender oficios apropiados sin ser una carga para las familias normales. Nathan apretó los puños, pero Sara dio un paso adelante con calma. Empezó a hacer señas mientras hablaba con claridad, modulando cuidadosamente la voz a pesar de no haberla oído nunca. Señor Harrison, puedo leer sus preocupaciones en su rostro. Cree que no soy apta para cuidar niños porque no oigo. ¿Puedo demostrarle algo? Antes de que pudiera objetar, Sara se acercó a Emma, que jugaba cerca de la cerca del jardín. La niña había estado recogiendo flores, pero Sara notó que prefería su pie izquierdo. Arrodillándose, Sara examinó con cuidado la bota de la niña y descubrió una piedra afilada que se había colado dentro. El alivio de Emma fue inmediato y evidente. Vi su incomodidad desde el otro lado del patio, explicó Sara, volviendo con los hombres. Noto cambios en la respiración, la postura y el comportamiento que podrían pasar desapercibidos para alguien que solo se basa en el oído. Estos niños están más sanos, más felices y más seguros porque los observo con total atención. Continuó, moviendo las manos con gracia mientras hablaba. Tom no ha tartamudeado ni una sola vez desde que aprendió lenguaje de señas, porque ya no teme ser malinterpretado. Los gemelos han aprendido a tener paciencia y empatía comunicándose conmigo. Y Emma ha vuelto a hablar porque aprendió que la comunicación se da de muchas maneras. Nathan se acercó a Sara con voz firme, pero firme. Señor Harrison, mis hijos están recibiendo una educación excelente. Sara les ha enseñado a leer, escribir y aritmética, además del lenguaje de señas. Están aprendiendo español con nuestros peones del rancho y habilidades prácticas para la vida en la frontera. Y lo más importante, están aprendiendo que el valor no se mide por lo que uno puede o no puede hacer, sino por cómo trata a los demás. El funcionario del condado parecía incómodo bajo el escrutinio conjunto. Sea como sea, existen procedimientos adecuados. El procedimiento correcto, interrumpió Nathan, es que observes a estos niños e informes de su estado actual a tus superiores. Están limpios, sanos, educados y felices. Si el condado se opone, me gustaría conocer sus quejas específicas por escrito. Harrison se fue sin lograr su aparente objetivo de sacar a Sara de la casa.
Esa noche, mientras ella ayudaba a los niños con sus lecciones, Nathan se acercó con expresión seria. «Necesito decirte algo», dijo por señas. «Puede que haya más intentos de interferir. Algunos en el pueblo han estado hablando». Sara asintió, pues ya lo esperaba. «Porque soy diferente y la gente teme lo que no entiende. Porque les estás demostrando que se equivocan sobre lo que significa diferente», corrigió Nathan. «La maestra de Emma pasó por casa ayer. Dice que la lectura de Emma ha mejorado muchísimo desde que llegaste. Tenía curiosidad por tus métodos de enseñanza». Sara sonrió. «Le muestro cómo se ven las palabras en la página, igual que aprendí a verlas en los labios. Trazamos letras en la arena, las formamos con el cuerpo, inventamos historias con las manos. El aprendizaje debe usar todos los sentidos posibles». El invierno llegó temprano ese año, cubriendo el rancho con una intensa nevada que los aisló del pueblo durante semanas. Sara encontró estos meses tranquilos, disfrutando de la intimidad forzada del hogar. Enseñó a los niños lenguaje de señas avanzado, los ayudó con las tareas escolares por correspondencia y compartía historias junto a la chimenea con gestos expresivos que daban vida a los cuentos sin sonido. Durante una fuerte ventisca, Nathan regresó de revisar el ganado con las manos y los pies, mostrando los primeros signos de congelación. Sara se hizo cargo de inmediato, preparando baños de agua tibia y cataplasmas de hierbas, mientras guiaba a los niños para calentar piedras y recoger mantas. Su rapidez mental y su constante atención evitaron lesiones graves. «¿Cómo supiste exactamente qué hacer?», preguntó Nathan más tarde, mientras recuperaba la sensibilidad en las extremidades. «Aprendí a sanar viendo a mi madre curar las heridas de mi padre», respondió Sara. «Cuando no puedes oír instrucciones ni hacer preguntas con facilidad, aprendes a observarlo todo y a recordar detalles». Esa noche, mientras la tormenta azotaba la cálida cocina, Nathan tomó una decisión que llevaba meses dándole vueltas. «Sara», dijo por señas, «necesito preguntarte algo importante». Ella levantó la vista de su labor y vio la expresión seria en su rostro. «Cuando te traje aquí, te ofrecí asociación, no propiedad. Has demostrado ser mucho más capaz de lo que esperaba, no solo como ama de llaves, sino también como maestra, sanadora y amiga de mis hijos». Hizo una pausa, con las manos momentáneamente quietas. «Me pregunto si podrías considerar otra forma de asociación». La aguja de Sara dejó de moverse. «¿Qué tipo?» «Matrimonio», dijo Nathan con sencillez. «No por conveniencia ni desesperación, sino porque te has vuelto esencial para nuestra familia. Porque los niños te aman. Porque yo…» dudó y luego continuó. «Porque yo también he llegado a amarte». Sara dejó de coser con el corazón acelerado. «¿Me amas a pesar de mi sordera?» «Te quiero, incluso con tu sordera», corrigió Nathan. «Ves el mundo de otra manera y nos has enseñado a todos a verlo con más claridad. Tu silencio no es vacío, está lleno de observación, comprensión y compasión. Has vuelto a hacer de nuestra casa un hogar». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas al considerar su propuesta. «El pueblo se opondrá. Ya murmuran sobre la mujer sorda que corrompe a los niños». «Que susurren», respondió Nathan con firmeza. «La felicidad de los niños habla más que cualquier chisme. Tu valía se demuestra a diario en cómo cuidas de esta familia». Sara se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el paisaje nevado iluminado por la luz de la luna. Sentía la presencia de Nathan detrás de ella, paciente y firme como siempre. Al volverse, su decisión fue clara. «Sí», dijo con señas, y luego habló en voz alta para que él lo escuchara. «Sí, me casaré contigo». Su boda se celebró la primavera siguiente en el salón principal del rancho, oficiada por un predicador itinerante que había oído hablar de su inusual noviazgo. Los niños sirvieron de testigos.
Emma esparció flores silvestres mientras los gemelos se tomaban de la mano durante toda la ceremonia. Sara lució el sencillo anillo de oro de su madre y Nathan le colocó un anillo a juego en el dedo con delicada reverencia. Algunos habitantes del pueblo asistieron por curiosidad, esperando presenciar un espectáculo. En cambio, vieron a una familia celebrando su amor y compromiso genuinos. Cuando Nathan y Sara intercambiaron votos verbalmente y en lenguaje de señas, incluso los escépticos guardaron silencio. «Prometo escucharte con el corazón», señaló Sara y dijo, «ver tus necesidades incluso cuando no las expreses, estar a tu lado en el silencio o en la tormenta. Prometo hablar tu idioma», respondió Nathan, moviendo las manos con gracia al ritmo de sus palabras. «Proteger tu dignidad, valorar tu diferencia como fortaleza y amarte completamente tal como eres». A medida que la noticia de su matrimonio se extendía por el territorio, Sara se convirtió inesperadamente en una defensora de otras familias como ella. Familias con niños sordos acudían a su consejo, pidiéndole que les enseñara lengua de señas y métodos de comunicación. Ella recibía a estos visitantes con cariño, comprendiendo el aislamiento que a menudo sentían estas familias. Un día memorable, una pareja desesperada llegó con su hijo sordo de 10 años, Tommy. El niño había sido catalogado como ineducable por su escuela local y estaba destinado a una institución. Sara pasó 3 días trabajando con él y descubrió que era muy inteligente, pero que nunca le habían enseñado métodos de comunicación adecuados. «No es lento», explicó a sus padres a través de la traducción de Nathan. «Está frustrado. Imaginen tener pensamientos y sentimientos atrapados en su interior, sin forma de expresarlos. Denle palabras y les mostrará lo que piensa». En una semana, Tommy comunicaba ideas complejas mediante lenguaje de señas. Sus padres lloraron al conversar con su hijo por primera vez en años. La noticia de este éxito se extendió, atrayendo a más familias a buscar ayuda. Sara fundó lo que se conoció como la Escuela Cross Ranch para sordos, la primera de su tipo en el territorio. Niños venían desde cientos de kilómetros de distancia para aprender habilidades de comunicación, conocimientos académicos básicos y oficios prácticos. Nathan apoyó plenamente la iniciativa, ampliando su hogar para alojar a las familias y estudiantes visitantes. El éxito de su escuela empezó a cambiar la mentalidad de toda la región. Quienes consideraban la sordera una maldición, empezaron a entenderla simplemente como una forma diferente de experimentar el mundo. Los alumnos de Sara se convirtieron en miembros productivos de sus comunidades, agricultores, artesanos, comerciantes, demostrando que la discapacidad no era sinónimo de incapacidad. 5 años después de su matrimonio, Sara recibió una visita inesperada. Una mujer elegantemente vestida llegó del este de Inglaterra y se presentó como la doctora Margaret Williams, médica especializada en educación para sordos. «He recibido informes extraordinarios sobre su trabajo aquí», explicó el doctor Williams a través de un intérprete. «Represento a varias instituciones interesadas en sus métodos de enseñanza. Nos gustaría ofrecerle un puesto en Boston, con pleno apoyo para ampliar sus programas educativos». Sara se sintió honrada por el reconocimiento, pero cortésmente lo declinó. «Mi trabajo está aquí», dijo con señas. «Estas familias necesitan a alguien que comprenda sus dificultades. En Boston sería una curiosidad. Aquí soy familia». El doctor Williams observó el bullicioso rancho. Los niños cantaban animadamente mientras jugaban. Nathan discutía los precios del ganado con un ranchero sordo en un lenguaje de señas fluido. Emma enseñaba a leer a una niña más pequeña usando los métodos visuales de Sara. «Lo entiendo», dijo finalmente el doctor. «Han creado algo más valioso que cualquier institución. Han construido una comunidad donde se celebra la diferencia, no se oculta». Mientras la doctora
Williams se preparaba para marcharse. Hizo una última observación. «Sabe, señorita Sara, ha logrado algo extraordinario. No solo ha enseñado a los niños sordos a comunicarse, sino que ha enseñado a las personas oyentes a escuchar con los ojos y el corazón». Ese otoño trajo consigo desafíos que pusieron a prueba la fortaleza de la comunidad que Sara había construido. Una grave sequía amenazó los cultivos y el ganado en todo el territorio. Muchas familias se vieron en la ruina financiera y varios estudiantes sordos tuvieron que regresar a casa porque sus familias ya no podían permitirse enviarlos a la escuela. Sara se negó a rechazar a nadie. Ella y Nathan vendieron ganado para financiar becas y los estudiantes mayores trabajaron en el pueblo para ganar dinero para la matrícula. Toda la comunidad del rancho se unió, con familias oyentes y sordas, trabajando codo con codo para sobrevivir la difícil temporada. Durante esta crisis, las habilidades de liderazgo de Sara realmente se manifestaron. Organizó equipos de trabajo, gestionó recursos y coordinó las labores de socorro utilizando una combinación de lenguaje de señas, notas escritas y señales visuales que permitieron una comunicación fluida entre trabajadores sordos y oyentes. Cuando por fin volvió la lluvia, la celebración comunitaria incluyó canciones habladas y danzas silenciosas, poesía visual y narración de cuentos por señas. Los visitantes se maravillaron al ver una sociedad verdaderamente integrada, donde las barreras de comunicación se habían eliminado por completo. Pasaron los años y la reputación de Sara como educadora y defensora se extendió por todo el oeste estadounidense. Mantuvo correspondencia con educadores de todo el país, compartiendo sus métodos y perspectivas. Su influencia contribuyó a establecer escuelas para sordos en otros 5 territorios, todas basadas en su filosofía de que las personas sordas necesitaban herramientas de comunicación, no compasión. Nathan apoyó plenamente su trabajo, aprendiendo a gestionar los asuntos del rancho en lengua de señas cuando era necesario y asegurándose de que su explotación ganadera sirviera de modelo para la contratación de trabajadores sordos. Su éxito demostró que la inclusión no solo era moralmente correcta, sino también económicamente beneficiosa. Sus propios hijos, ya adultos, transmitieron la influencia de Sara a su vida adulta. Tom se convirtió en profesor especializado en ayudar a niños con dificultades de comunicación. Los gemelos establecieron un exitoso negocio de transporte de mercancías que reclutaba activamente conductores y manipuladores sordos. Emma, quizás lo más destacable, se convirtió en una de las primeras mujeres sordas en asistir a la universidad, donde estudió medicina. Al entrar en la cincuentena, Sara reflexionó sobre su trayectoria desde aquella humillante subasta hasta su posición actual como una de las educadoras más respetadas del territorio. Había demostrado que el valor no se determina por lo que la sociedad creía que faltaba, sino por lo que cada individuo aportaba a su comunidad. Nathan, ya canoso pero aún fuerte, solía sentarse con ella en el porche por las tardes. Veían cómo el atardecer teñía las montañas de brillantes colores mientras sus nietos jugaban en el jardín, alternando fluidamente entre el inglés hablado y el lenguaje de señas con la misma naturalidad con la que respiraban. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Nathan una noche, moviendo las manos lentamente a la luz de la lámpara. ¿Quedarte aquí en lugar de buscar oportunidades en el este? Sara sonrió, sus manos elegantes a pesar de su edad. Aprendí algo importante de ese jardín que empecé hace años. Algunas cosas crecen mejor donde se plantan con amor, no donde las condiciones parecen perfectas. Señaló el bullicioso rancho, donde estudiantes y familias se desplegaban en sus rutinas nocturnas.
Este lugar necesitaba a alguien que comprendiera que la comunicación se da de muchas maneras. Esas familias necesitaban ver que sus hijos podían prosperar. Necesitaba demostrar que el valor no se mide por lo que otros creen que te falta. Nathan le tomó la mano, entrelazando sus dedos con comodidad. Hiciste más que demostrarlo. Cambiaste la forma en que toda una región piensa sobre la diferencia. Como convocada por la conversación, Emma se acercó al porche con su propia hija, una niña de 6 años, de ojos brillantes, que había heredado las agudas habilidades de observación de su abuela, junto con una audición perfecta. «Abuela Sara», dijo la niña, hablando y haciendo señas al mismo tiempo. «Nos contarás la historia de cómo se conocieron tú y el abuelo». Los ojos de Sara brillaron al comenzar el relato familiar, sus manos dibujando imágenes en el aire mientras su voz transmitía las palabras. La historia había evolucionado con los años, pero su núcleo seguía siendo el mismo. Una joven vendida como ganado que descubrió su verdadero valor a través de la mirada de alguien que veía más allá de las diferencias superficiales. «Tu abuelo me enseñó que la verdadera escucha se produce con el corazón», concluyó Sara, como lo había hecho innumerables veces. «Y yo le enseñé que el verdadero habla se produce con amor». El niño asintió solemnemente y luego se iluminó. «Y les enseñaste a todos que ser diferente no significa estar roto». «No, cariño», corrigió Sara con dulzura. «Lo aprendí de niños como tú, que ven a las personas por lo que son, no por lo que pueden o no pueden hacer». Mientras las estrellas emergían en el cielo despejado de la montaña, 3 generaciones se sentaban juntas en el porche, compartiendo historias con una mezcla de palabras y gestos fluidos. Para cualquier observador, era una escena de perfecta armonía familiar, pero para Sara representaba algo más profundo, la prueba de que el amor, el respeto y la comprensión podían superar cualquier barrera que la sociedad pudiera construir. El rancho, que comenzó como un refugio, se había convertido en un faro de esperanza para familias de todo el oeste. El legado de Sara se extendería mucho más allá de su propia vida, gracias a los cientos de estudiantes a los que enseñó, las familias a las que ayudó y la comunidad que construyó sobre la base de la aceptación y el respeto mutuo. En un mundo que alguna vez la había visto rota e inútil, Sara había creado un espacio donde se valoraba toda forma de comunicación, se apreciaba cada diferencia y se escuchaba a cada persona, sin importar si podía escuchar a los demás. Había transformado no solo su propia vida, sino la comprensión de toda una generación sobre lo que realmente significa ser íntegro. El invierno llegó de nuevo a Cross Ranch, trayendo consigo un desafío inesperado que pondría a prueba todo lo que Sara había construido. Una ola de frío intenso congeló las bombas de agua, y varias familias con niños sordos se quedaron varadas por una fuerte nevada mientras se dirigían a la escuela. La casa del rancho se convirtió repentinamente en el hogar de 12 personas más, incluyendo a 3 abuelos mayores que nunca antes habían tenido contacto con el lenguaje de señas. Sara se movía por la casa abarrotada como un director de orquesta, orquestando una compleja sinfonía, con las manos comunicando múltiples conversaciones simultáneamente. Asignaba los lugares para dormir, organizaba la preparación de las comidas y coordinaba el cuidado de un bebé enfermo, todo mientras enseñaba a los abuelos varados señas básicas para que pudieran comunicarse con sus propios nietos por primera vez. Nathan observó con asombro cómo su esposa transformaba el caos potencial en armonía. «¿Cómo lo logras?», preguntó durante un breve momento de silencio. «Cuando vives en silencio, aprendes a ver patrones que otros pasan por alto», respondió Sara, moviendo las manos con gracia a la luz de la lámpara. «Todos tenemos necesidades, miedos y esperanzas. Solo hay que observar con suficiente atención para comprenderlos.
Uno de los abuelos varados, un ganadero brusco llamado Buck Morrison, se había negado inicialmente a aprender a hacer gestos sin sentido. Pero cuando su nieta sorda de 5 años le enseñó a hacer la seña de «te quiero», el anciano rompió a llorar. Pasó el resto de su estancia aprendiendo todas las señas que Sarah pudo enseñarle, decidido a no volver a ser incapaz de comunicarse con la niña. «Tengo 63 años», le dijo a Nathan una noche, «y apenas estoy aprendiendo a hablar con mi propia sangre. Esa mujer tuya tiene un don que va más allá de la enseñanza. Abre corazones». Cuando finalmente se despejó el camino y las familias se prepararon para partir, cada una llevaba consigo algo más que la educación para sus hijos sordos. Habían experimentado una comunidad donde se celebraba la diferencia, donde la comunicación se manifestaba de múltiples maneras y donde se valoraba la contribución de cada persona. Muchos regresarían a casa para fundar sus propias escuelas, grupos de apoyo y actividades de defensa basadas en lo que habían presenciado en Cross Ranch. Con el regreso de la primavera a las montañas, Sarah recibió la noticia que representaría su mayor desafío hasta la fecha. La legislatura territorial estaba considerando un proyecto de ley que obligaría a todos los niños sordos a ser enviados a una institución estatal, argumentando que la atención especializada estaba fuera del alcance de las familias. La ley propuesta cerraría su escuela y separaría a docenas de niños de sus familias. Sarah pasó noches en vela elaborando una respuesta, escribiendo cartas a políticos, recopilando testimonios de familias y preparando una presentación que salvaría el trabajo de su vida o lo destruiría por prejuicios burocráticos. Nathan la acompañó en cada paso del camino, acompañándola a la capital territorial, donde se dirigiría directamente a la legislatura. La audiencia se celebró en una gran sala llena de políticos de traje y espectadores curiosos. Sarah caminó hacia el frente de la sala, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una determinación inquebrantable. Había solicitado un intérprete, pero cuando llegó el momento, decidió hablar por sí misma, con una voz clara y firme, a pesar de no haberla escuchado nunca. «Honorables legisladores», comenzó, moviendo las manos con gracia al hablar, «están debatiendo si los niños sordos deben estar en instituciones o con sus familias. Les pido que consideren esto. ¿Qué constituye una familia? ¿Es la capacidad de escuchar las voces de los demás o la disposición a comprender sus corazones?» Les habló de Tommy, el niño que una vez fue considerado ineducable y que ahora dirigía su propio y exitoso negocio. Describió la trayectoria de Emma hasta convertirse en médica y las docenas de otras historias de éxito que habían surgido al tratar la sordera como una diferencia en lugar de una discapacidad. Propones resolver el problema de la comunicación, eliminando la necesidad de que las familias aprendan nuevas formas de comunicarse, continuó Sarah. Pero la comunicación no es el problema. El problema es la falta de voluntad para adaptarse, crecer y ver más allá de nuestras propias limitaciones. Al terminar de hablar, la cámara quedó en silencio. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos, no solo de los espectadores, sino también de varios legisladores conmovidos por sus palabras. El proyecto de ley fue derrotado por un amplio margen y la escuela de Sarah fue reconocida oficialmente como una institución educativa modelo. Años después, al entrar en su última década de vida, Sarah recibió quizás el mayor honor de su carrera. La nueva universidad estatal la invitó a establecer el primer programa universitario para estudiantes sordos en el oeste estadounidense. Aunque su salud se deterioraba, aceptó el reto y dedicó el resto de sus años a formar a una nueva generación de educadores y defensores de la sordera. Nathan,
que ahora caminaba con bastón pero seguía siendo devoto, solía encontrarla en su estudio a altas horas de la noche, redactando planes de estudio o carteándose con antiguos alumnos que se habían dispersado por todo el continente, llevando sus métodos a nuevas comunidades. Su influencia había crecido mucho más allá de lo que aquella joven asustada en la subasta jamás hubiera imaginado. Cuando Sara finalmente falleció en paz mientras dormía a los 74 años, su funeral se convirtió en una celebración que atrajo a personas de todo el país. Los oradores utilizaron tanto la voz como el lenguaje de señas, asegurando que todos los presentes pudieran participar plenamente en el homenaje a su memoria. El servicio en sí mismo se convirtió en una poderosa demostración de la comunidad inclusiva que ella había dedicado su vida a construir. Su lápida, tallada en granito local, tenía una sencilla inscripción en inglés y en letras en relieve que se podían leer al tacto. Sara Cross enseñó al mundo que el silencio dice mucho y que el amor no necesita voz para ser escuchado. Pero quizás su mayor monumento no estaba grabado en piedra, sino que residía en las innumerables vidas que había tocado. Antiguos alumnos se habían convertido en profesores, empresarios, médicos y defensores. Las familias habían aprendido a comunicarse a pesar de las diferencias. Las comunidades habían descubierto que la diversidad fortalecía sus vínculos en lugar de debilitarlos. Cross Ranch continuó funcionando como centro educativo mucho después de la muerte de Sara, dirigido por sus hijos y nietos, quienes continuaron con su filosofía de que el valor no se determina por la capacidad, sino por el carácter, que la comunicación ocurre de innumerables maneras y que cada persona merece ser verdaderamente escuchada, independientemente de cómo hable o si puede escuchar las respuestas. En una nación construida sobre la promesa de que todas las personas son creadas iguales, Sara Cross dedicó su vida a demostrar que la igualdad no significa solo tratar a todos por igual, sino reconocer y celebrar los dones únicos que cada persona aporta a la comunidad. Se transformó de una mujer vendida como ganado en una pionera cuyo legado resonará a través de las generaciones, recordando al mundo que el verdadero valor no reside en conformarse con las expectativas de los demás, sino en tener la valentía de ser uno mismo con autenticidad, sin complejos y magníficamente. Décadas después del fallecimiento de Sara, una joven periodista llamada Rebecca Martínez llegó a Cross Ranch para investigar un libro sobre mujeres pioneras del oeste americano. Lo que descubrió allí trascendió con creces un simple relato histórico. El rancho se había convertido en algo sin precedentes. Una comunidad próspera donde residentes sordos y oyentes vivían en completa integración, donde los niños crecían con un bilingüismo natural en inglés, hablado y lengua de señas americana, y donde los negocios operaban a la perfección con distintos estilos de comunicación. Rebecca entrevistó a María Santos, quien ya tiene 80 años, y fue una de las primeras alumnas de Sara. Me preguntan si me siento discapacitada, dijo María, moviendo sus curtidas manos con gracia. Pero ¿cómo puedo sentirme discapacitada si puedo comunicarme en 3 idiomas? Inglés, español y lenguaje de señas. Sara nos enseñó que tener diferentes habilidades te hace más capaz, no menos. El periodista se enteró de que la influencia de Sara se había extendido de maneras impredecibles. Exalumnos habían establecido comunidades de personas sordas en los territorios occidentales, creando redes de apoyo y oportunidades que se extendían a miles de kilómetros. Una empresa comercial fundada por 2 estudiantes de Sara se había convertido en una de las mayores operaciones de transporte de mercancías de la región, empleando tanto a trabajadores sordos como oyentes que se comunicaban mediante un innovador sistema de señales visuales que resultó más eficiente que gritar a través de las
Ruidosas vías ferroviarias. La doctora Emma Cross Harrison, actual decana del Programa de Educación para Sordos de la Universidad Estatal, compartió con Rebecca el contenido de los diarios privados de Sarah, descubiertos en el ático de la casa. Las entradas revelaron la profundidad de la visión de Sarah y las dificultades que enfrentó para hacerla realidad. 15 de enero de 1887, leyó Emma en voz alta mientras firmaba. A Nathan le preocupa que les presiono demasiado, que les exijo demasiado. Pero he visto lo que estos niños pueden llegar a ser cuando se les da la oportunidad. La sociedad los limita, no por lo que no pueden hacer, sino por lo que se niega a imaginar. Debemos soñar más allá de sus miedos. Otra entrada, fechada durante la batalla legislativa. Ellos ven el silencio como ausencia, pero yo lo conozco como presencia. En la quietud, siento el latido de la tierra, el aliento de los niños dormidos, la suave caricia del viento. Mis alumnos no se pierden los sonidos, descubren vibraciones que otros no perciben. No necesitamos que nos arreglen. El mundo necesita ampliar su definición de normalidad. Rebecca pasó semanas en el rancho, documentando las innovaciones surgidas de la filosofía de Sarah. La comunidad había desarrollado diseños arquitectónicos que optimizaban la comunicación visual. Viviendas con planos de planta abiertos y espejos estratégicamente ubicados. Edificios públicos con iluminación diseñada para eliminar las sombras que pudieran dificultar la comunicación en lenguaje de señas y espacios de reunión dispuestos en círculos en lugar de filas para garantizar la visibilidad de todos. La escuela del rancho se había convertido en un centro de investigación donde educadores de todo el mundo acudían para estudiar métodos de enseñanza inclusivos. Los estudiantes no estaban separados por su capacidad auditiva, sino que aprendían juntos, con un currículo adaptado para aprovechar todos los estilos de aprendizaje posibles. Las matemáticas se enseñaban mediante relaciones espaciales, la historia mediante la narración visual, y las ciencias mediante la experimentación práctica, priorizando la observación sobre la instrucción auditiva. Durante su investigación, Rebecca presenció algo que captó a la perfección el impacto duradero de Sarah. Un grupo de niños jugaba en el patio del rancho. Algunos sordos, otros oyentes, algunos de familias locales, otros visitando a sus padres. Su juego implicaba reglas complejas que requerían tanto palabras habladas como lenguaje de señas, y los jugadores alternaban entre modos de comunicación sin problemas mientras corrían y reían juntos. Eso, dijo Thomas Cross, el hijo adoptivo mayor de Nathan y Sarah, ahora administrador del rancho, es lo que mi madre soñaba. Niños que no ven la diferencia como división, sino como diversidad. No piensan en quién puede oír y quién no. Simplemente juegan juntos, usando el lenguaje que les funciona en cada momento. Thomas compartió una historia que se había convertido en leyenda familiar. Durante los últimos años de vida de Sarah, cuando su salud se deterioraba y ya no podía viajar para dar conferencias, educadores y políticos acudían a Cross Ranch en busca de su consejo. Un gobernador le preguntó una vez qué cambio mejoraría más la vida de los estadounidenses sordos. La respuesta de Sarah, transmitida a través de la interpretación de Thomas, se había convertido en un grito de guerra para el movimiento que sin querer había fundado. Dejen de preguntarse qué no pueden hacer las personas sordas y empiecen a descubrir qué pueden hacer ellas y otros no. Dejen de ver el silencio como vacío y empiecen a reconocerlo como espacio para diferentes tipos de plenitud. La cuestión no es cómo arreglarnos, sino cómo ampliar su comprensión de lo que significa estar completo. El libro de Rebecca, La voz silenciosa, Sarah Cross y la revolución del entendimiento se convertiría en un éxito de ventas, presentando la historia de Sarah a lectores de todo Estados Unidos y Europa. Pero aún más importante,
inspiró a una nueva generación de defensores y educadores que llevaron su mensaje al siglo XX y más allá. El último capítulo del libro de Rebeca describía su último día en el rancho. Al caer la tarde sobre las montañas, se sentó en el mismo porche donde Sarah y Nathan habían compartido innumerables conversaciones. Los residentes actuales se reunieron para su reunión comunitaria semanal, donde hablaron sobre los asuntos del rancho, resolvieron conflictos y planearon el futuro. La conversación fluyó fluidamente entre el inglés hablado y la lengua de señas, y algunos participantes participaron en ambas simultáneamente. Al observar esta escena, Rebeca finalmente comprendió la magnitud del logro de Sarah. No se había limitado a crear una escuela o establecer una comunidad. Había demostrado que los seres humanos podían trascender las barreras que parecían separarlos. Había demostrado que la comunicación se trata de conexión, no de conformidad, y que las conversaciones más profundas suelen surgir entre las palabras. Mientras las estrellas emergían en el cielo despejado de la montaña, Rebeca reflexionó sobre cómo la negativa de una mujer a aceptar las limitaciones de la sociedad había repercutido en miles de vidas. Sarah Cross había sido vendida como un animal porque el mundo no podía apreciar su valor, pero ella había respondido enseñándole al mundo a ver las cosas de otra manera. Su legado no residió en monumentos ni instituciones, sino en cada momento en que la diferencia se celebró, en lugar de simplemente tolerarse, cuando la comunicación se conectó en lugar de dividirse, y cuando el amor demostró ser más fuerte que el miedo a lo que no comprendemos de inmediato.